Vale, vamos a hacer el ejercicio 6. Nos dan lo que es la función de utilidad, que es la de Q1 más 3 por Q más 5 elevado a 2 tercios. Y en el apartado A nos piden las funciones de demanda del bien 1 y 2 y nos dan que la renta es igual a 100. Vale, entonces, en este apartado A tenemos que la I es 100, P1 es 15 y P2 es 10. Vale, por lo tanto lo que tenemos que hacer es maximizar la utilidad, que depende de Q1 y Q2, nos dice el enunciado, que es Q1 más 3 por Q2 más 5 elevado a 2 tercios. Sujeto a que la I es igual a P1Q1 más P2Q2. Vale. Aplicamos el RMS de 1 a 2, donde es el cociente de la parcial de U respecto a Q2, partido la parcial de U respecto a Q1, igual a P1, a P2 partido P1. Vale, vamos a proceder a hacer las derivadas. Vale, la derivada de U respecto a Q2 sería Q1 más 3, es decir, el primero no lo tocamos, es como si fuera una constante. El otro, que está elevado a 2 tercios, sería 2, bajaría al 2 tercios, Q2 más 5, y 2 tercios menos 1, menos 1 tercio. Vale, y el otro, directamente, y todo esto es igual a P2 entre P1. Pues, operando llegamos a esto. Vale, que si lo expresamos, despejamos Q1 y Q2 de ahí, llegamos a la expresión que Q1 es igual a 3. Q2 más 5 por P2 menos 6P1 partido 2P1. Y luego también que Q2, 2Q1 más 3 menos 15P2 partido 3P1. Y sabíamos que la I era P1 por Q1 más P2 por Q2. ¿Vale? Si nosotros despejamos, pues metemos Q1, o por ejemplo Q2, esta expresión de Q2 la metemos aquí, y de ahí despejamos Q1, tendríamos Q1 en función de P1 y P2. Haríamos lo mismo con Q2 y las meteríamos aquí. ¿Vale? O mejor dicho, si de esta fórmula de aquí despejamos, tenemos Q2, metemos esta expresión de Q2 aquí, y ya tendremos, y podemos despejar Q1. Una vez tengamos Q1, la ponemos aquí, y ya despejaríamos Q2. Y así únicamente tendremos Q2 en función de la I, de P1 y de P2. Una vez ya tengamos Q2, por ejemplo, volvemos a la misma fórmula y ya despejaríamos Q1. ¿Vale? Haciendo eso, obtenemos que Q1 óptima va a ser 3I más 15P2 menos 6P1 partido 5P1. Y la Q2 óptima, 2I más 6P1 menos 15P2 partido 5P2. Vale, ahora podemos calcular el valor exacto que nos decía el enunciado.
Entonces Q1 es igual a 3 por 100 más 15 por 10 menos 6 por 15. Partido 5 por 15. Y esto nos da un valor de 4,8. Vale, si sustituimos Q2, va a ser algo similar. 2 por 100 más 6 por 15 menos 15 por 10 partido 2 por 10. Y nos da un valor de 2,8. Este sería el apartado A. Vale, vamos al apartado B. El apartado B nos dice que debido a la crisis actual, el gobierno decide una paga extra de 50 unidades monetarias. Por lo tanto, en este caso, en este apartado B, la I pasará de los 100 actuales más 50, 150, esta paga extra que le damos. ¿Vale? Entonces, lo que nos pide en este apartado es que nosotros calculemos el valor de Q1 óptima y Q2 óptima después de esta paga adicional, digamos. Vale. Partiendo de las mismas expresiones de antes, Q1 óptima que será igual 3 por la renta, en este caso 100 más 50, muy importante recalcar ese 50, que es la cantidad adicional del gobierno, más 15 por 10, menos 6 por 15 partido 5 por 15. Y nos da 6,8. Este valor de Q2 va a ser similar, 2 por la renta, lo mismo, 100 más 50, más 6 por 15, menos 15 por 10, partido 5 por 10. Y todo esto es igual a 4,8. ¿Vale? Ahora, en este apartado B también nos piden, voy a minimizar todo eso. En este apartado B también nos piden la utilidad. Entonces, si sabíamos que la utilidad que depende de Q1 y de Q2 es Q1 más 3 por Q2 más 5 elevado a 2 tercios, ¿esto qué sería igual? Esto sería igual a 6,8 más 3 por 4,8 más 5 elevado a 2 tercios. Vamos a hacer las cuentas. Vale, y nos da esta utilidad. Vale, vamos al apartado C. En la acción C nos dice que en vez de un incremento de la renta, lo que queremos es una reducción. Es reducir ambos bienes 2 unidades monetarias. ¿Vale? En este caso, vale, al reducir 2 unidades monetarias, eso significa que nuestro P1 pasará a ser de 13 unidades monetarias y nuestro P2 va a pasar a valer 8 unidades monetarias.
inicialmente eran 15 y 10. ¿Vale? Por lo tanto, ahora con esa reducción vamos de nuevo a calcular esa Q1 óptima, Q2 óptima y la utilidad nueva. Partimos de estas fórmulas, que son las mismas de antes. Aquí en pequeñito para recordarlas. Y empezamos. Q1 óptima. 3 por la renta, que es 100, más 15 P2. En este caso P2 ya no son los 10 de antes, son los 8. Menos 6 por P1 ya no son los 15, son los 13. Partido 5 por P1. De nuevo los 13. Y esto nos da 5,26. Y esa Q2 óptima, 2 por la renta, que es 2 por 100, más 6 por P1, que es los 13, nuevo valor, menos 5 por P2, que es el 8, partido 5 P2, que es 5 por 8. Y esto nos daría 3,95. Vale, por lo tanto aquí ya podemos sacar de nuevo el valor de la utilidad. Q1, 5,26, más 3 por Q2, que es 3,95, más 5 elevado a 2 tercios. Vale, y nos da esta utilidad. Entonces, si comparamos el apartado anterior, vemos que la utilidad del apartado B es de 44,88 casi, y la utilidad del apartado C, 35,606. ¿Qué conclusión podemos llegar? Que el consumo da, bueno, y vemos los dos bienes, 5,26, 3,95 en este segundo apartado, 6,8, 4,8 en el apartado B. Entonces, en el apartado C respecto al B disminuye el consumo de bienes, con lo cual no sea tan buena medida. ¿Vale? Por lo tanto, se van a preferir la paga extra. Los trabajadores también. ¿Por qué? Porque la utilidad es mayor. Como la utilidad 44 es mejor que 36, los trabajadores prefieren la alternativa B. Y los empresarios igual, porque Q1 y Q2 tienen un valor más alto en el apartado B que en el apartado C. Vale, entonces ahora, en el apartado D nos pide la elasticidad de la renta. ¿Y qué tipo de bienes? ¿Vale? Entonces primero vamos a calcular la elasticidad. Partimos de esta fórmula y partido Q por la derivada de Q respecto de I. Es decir, I partido la Q 3I más 15P2 menos 6P1 partido 5P1. Ah, la Q esa es la Q del 1. Porque el enunciado nos pide del bien 1. Si nos hubiera pedido del bien 2, ahí sí que meteríamos el segundo valor. Y todo por la derivada. La derivada 3 partido 5P1. Con esto se nos va. Tanto nos queda 3i partido 3i más 15P2 menos 6P1. Vale, sustituyendo.
0,83 con 3 periódico. Vale, entonces, como es mayor que 0, se trata de un Venn normal. ¿Vale? Y como es menor que 1, de primera necesidad. ¿Vale? Este sería el ejercicio 6. Vamos a hacer otro, que es el ejercicio 11. Vale, aquí también nos da una función de utilidad. Y el primer apartado es muy similar al otro. Nos pide las funciones de demanda. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos ahí? La utilidad. Entonces, lo que queremos es maximizar esa utilidad sujeto a la ecuación de la I. Calculamos el RMS. En este caso, las derivadas son muy sencillas. Entonces, de aquí despejamos Q2 y Q1. Despejando Q2 sería Q1 más 2 por P1 entre P2. Y la Q1, P2Q2 menos 2P1 partido P1. Vale, jugando con esto y jugando que la I es P1Q1 más P2Q2, nosotros haremos lo mismo que antes. Por ejemplo, la Q2 la despejaremos. Esta expresión de aquí la meteríamos ahí. De ahí despejamos Q1 y el valor de Q1 que tengamos la expresión la metemos ahí. Pues ya de esta de aquí final despejamos Q2. Ya tendríamos Q2. Una vez tengamos Q2, si la metemos aquí, por ejemplo, en esta expresión de Q2, ya obtendríamos Q1. Tanto Q2 como Q1 nos va a quedar en función de P1 o P2 y la I, que es la renta. ¿Vale? Haciendo eso, llegamos a la conclusión que Q1 asterisco, que es la Q1 óptima, es I menos 2P1 partido 2P1. Y la Q2 sería I más 2P1 partido 2P2. Vale, este es el primer apartado. Vamos con el apartado B. Nos da el valor de la renta, P1 y P2. Y luego también nos dice que el gobierno pone un impuesto de 4 unidades solamente al bien no. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que inicialmente nosotros tenemos una renta de 140 con un P1 de 2 y un P2 de 4. Y que la renta del gobierno, el impuesto del gobierno, sí, el gobierno, nos dice que el P1 va a pasar a 6, es decir, un incremento de 4. Vale, entonces ahora lo que nos piden es calcular las Q óptimas del caso inicial y del caso final. ¿Vale? Entonces, Q1
aplicando la fórmula que tenemos, las dos que tenemos arriba, la I, que es 140, menos 2 por P1, que es 2, partido 2 por 2. 34. Y la Q2, la renta, más 2 por 2, partido 2 por 4, que es 18. Esto sería el caso inicial. Vale, vamos a poner el de con la imposición. La Q1 óptima, que sería 140 menos 2 por 6, partido 2 por 6, es decir, 10,67. Y la Q2 óptima, 140 más 2 por 6, partido 2 por 4, 19. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que después con ese impuesto, lo que hace es que reduce la cantidad del bien 1, es decir, el bien 1 pasa de tener 34 a tener 10 con algo, es decir, el bien 1, la demanda del bien 1 disminuye y la demanda del bien 2 pasa de 18 a 19, es decir, aumenta. ¿Qué significa eso? Eso significa que son bienes sustitutivos. Si los dos hubiesen aumentado o los dos hubiesen disminuido, es cuando serían complementarios. Vale. Vamos al apartado C. Vale, entonces aquí lo que nos dice que queremos obtener el mismo resultado que con la imposición del gobierno, pero en vez de aumentar los precios, disminuimos la renta. Entonces ahora nuestra renta nueva sería los 140 que teníamos antes, menos, digamos, lo que se recauda. Lo que tenemos que pagar como, entre comillas, como la parte equivalente a la subida de precios. Entonces, esta recaudación es la Q que teníamos en el caso nuevo, que era de 10,67, por la diferencia del precio, que es 4. Este 4 viene de que inicialmente, bueno, finalmente el precio era 6, inicialmente 2. Esa diferencia de precio nos da un valor de 42,68. Eso significa que la renta nueva, que sería esta de aquí, es de 140 menos ese 42,68. Es decir, de 97,32. Vale, una vez tengamos esto, ya podemos calcular lo que es la cantidad óptima. Entonces, Q1 óptimo, partiendo de la misma fórmula de antes. Pongo aquí, que no mal esté. Y menos 2P1 partido 2P1. Y 97,32 menos 2 por 2 partido 2 por 2. Es decir, 23,22 periódico. Y esa Q2 óptima, esto más pequeñito. Y 97,32 más 2P1 partido 2P2. 12,66. Vale. Con eso vamos a calcular la utilidad de este apartado C, de este nuevo caso, respecto a la utilidad del apartado B, pero la del caso del gobierno, de la imposición.
Entonces, esa primera utilidad, o esta utilidad nueva, digamos, nueva me refiero al apartado C, voy a poner U sub C, para que quede más claro. Si la utilidad era Q1 más 2 por Q2, sería 23,222 más 2 por 12,66. Esto nos da 320,71. Y la U del apartado B, digamos que esta es la nueva, y la de ahora es la vieja. Sería Q1, que Q1 era 10,67 y la Q2 19. 10,67 más 2 por 19. Y esto nos daría 240,667. Digamos que es la vieja. ¿Qué es lo que significa eso? Que vemos que en este caso la utilidad mejora. Entonces, eso significa que las que prefieren un impuesto sobre la renta, es decir, que te disminuya la renta, te paguen menos, a que te suban el bien lo que es del precio. Entonces, ahí preferimos el apartado C, que es una disminución en la renta, que no una disminución en los precios. Vamos al apartado B. Apartado D, perdón. Vale, queremos calcular si puede ser un bien ordinario o un bien Giffen. Entonces, para saber si es un bien ordinario o un bien Giffen, tenemos que calcular la parcial de la función del bien, de lo que es del bien 2. Porque nos hablan del bien 2 respecto al precio 2. ¿Vale? Si esta derivada es menor que 0, es un bien ordinario. En cambio, si esta derivada es mayor que 0, se trataría de un bien Giffen. Pues de momento ponemos la expresión de la Q2, que es E más 2P1 partido 2P2, que era esta expresión de aquí. ¿Dónde está? Aquí de la óptima. Partimos de esta expresión. Vale, y vamos a hacer la derivada. Derivada de Q2 respecto a P2. Espera, que voy a poner primero la teoría esa. Si esta derivada es menor que 0, es un bien ordinario. Y si es mayor que 0, es un bien Giffen. Vale, entonces, la parcial de Q2 respecto a P2 derivada del primero, que sería 0 por el segundo sin derivar, que es 0, menos derivada del segundo por el de arriba sin derivar. Es decir, esto lo podemos simplificar como... Vale, en otras palabras... Vale, entonces, si esto se tiene que tratar de un bien ordinario, tiene que ser menor que 0. Vale, ¿qué ocurre aquí? Aquí ocurre que este término, como es siempre, eso siempre es positivo, siempre. Entonces, para que sea un bien ordinario, queremos que esta parcial sea negativa. Entonces, para que esto sea negativo, ¿qué es lo que significa? Que lo de arriba tiene que ser negativo. Es decir, que esto de aquí... Y eso implica que la I más 2 veces el precio 1 tiene que ser mayor que 0. Esa es la condición que se tiene que cumplir para que esto sea un bien ordinario. ¿Vale? Para que se trate de un bien Giffen, tiene que ser la segunda la parcial respecto al precio 2 mayor que 0. Vale, mismo razonamiento. El denominador siempre es positivo.
Para que todo sea mayor que 0, significa que el numerador mayor que 0. ¿Vale? Para que el numerador sea mayor que 0, ¿vale? Indica que ese término de aquí dentro debe ser negativo, porque menos por algo, es decir, un producto es positivo cuando los dos son negativos. Si tenemos un negativo delante, para que el producto de un negativo por otro producto sea mayor que 0, es que este producto sea negativo. Por lo tanto, I más 2P1 menor que 0. Por lo tanto, llegaríamos que la I es menor que menos 2P1. Entonces, una renta negativa no tiene sentido. Por lo tanto, demostraríamos que en este caso jamás se puede dar un bien Giffen. Siempre va a ser un bien ordinario.